Este texto es uno de los más conocidos sobre la encarnación de nuestro Señor Jesús. Hemos realizado entre semana, creo que 2 estudios sobre la época navideña y los interminables debates, ¿no?, que hay en relación con esto. Y vamos a seguir dándole seguimiento a estas cápsulas. Si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos con otro estudio sobre este tema. ¿Y se escucha bien? Un poquito más cerca. Ahora sí, se oye más fuerte, ¿no? Y yo lo oigo y aquí como somos poquitos, oigo un eco. Pero no importa. ¿Ustedes lo escuchan bien? Entonces, la lectura en 1 Timoteo en su capítulo 3, y este versículo 16, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y los términos mismos, ¿no? Sin contradicción, sin lugar a dudas, sin ni siquiera necesidad de discutirlo. Hay un gran misterio en relación con la venida de nuestro Señor Jesús, lo que técnicamente llamamos su encarnación. Y luego hay 2 puntos y una lista de cosas que sucedieron en este gran misterio. Primero, Dios ha sido manifestado en carne. Luego, ha sido justificado con el Espíritu. Luego, ha sido visto de los ángeles. Luego ha sido anunciado, predicado al mundo entero, a los pueblos gentiles. Y como consecuencia de este proceso de publicar la verdad de su encarnación y su evangelio, ha sido creído en el mundo. Y termina con, ha sido recibido en gloria. Hay un bosquejo aquí en donde cada frase, cada argumento tiene mucha importancia. Lo que vamos a discutir el día de hoy es tan solo la frase, Dios ha sido manifestado en carne. Eso es lo que nos interesa. La manifestación que Dios hizo en la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y lo que vamos a discutir el día de hoy es un solo punto, aunque vamos a ver que son puntos múltiples en el bosquejo. Lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de esto, acerca de su venida, acerca de su persona, su obra salvadora, todo lo que abarca el tema de su encarnación. Y comencemos con un punto al cual volveremos. Incluso es un tema que vamos a ver, si Dios nos permite, volver a reunirnos en nuestro instituto, el que estamos realizando cada mes aquí en Sándalo. Y el punto preliminar que nos sirve de introducción el día de hoy es este punto. El Dios que se oculta. Hay un texto en Isaías, no es necesario buscarlo, en su capítulo 45, en medio de un gran discurso, hay este comentario: tú verdaderamente eres el Dios que te encubres. Se traduce, tú eres verdaderamente el Dios que se oculta. Tú eres verdaderamente el Dios, a mí no me gusta esta traducción, pero está en muchas versiones, el Dios que se esconde. Tú eres el Dios que se oculta, que se esconde, que se encubre, que en algún sentido se mantiene oculto ante los ojos del mundo incrédulo, oculto. Y esto es la introducción a lo que vamos a discutir el día de hoy. Y es un comentario en realidad que pudiéramos dedicar mucho tiempo a discutir. Y lo vamos a introducir en esta forma, en la forma de una pregunta. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Dios existe, entonces, ¿por qué no hace más evidente su existencia? Esa es una tremenda pregunta.
si Dios existe, ¿por qué no manifiesta su existencia en una forma más obvia? Esa es la pregunta que está flotando en el aire en relación con muchos debates en diferentes contextos. Comenzando con los ateos, los agnósticos y los que dudan de la existencia de Dios. Y luego la misma pregunta surge en relación con muchísima gente creyente en algún sentido, ¿no? Se hace la misma pregunta en estos contextos. ¿Por qué no se manifiesta Dios en una forma innegable? ¿Por qué no se manifiesta en una forma irrefutable? ¿Por qué no se manifiesta de manera contundente ante los ojos del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se manifiesta de una forma más obvia, más evidente? Esa es la pregunta. Aquí nuestro texto dice, Dios se ha manifestado. Y se ha manifestado en carne, como vamos a ver tan sorpresivamente, ¿no? Y la respuesta sigue flotando en el aire, ¿por qué no se ha manifestado más? Esa es la gran duda que tienen tantas personas, y obviamente va por muchos caminos, porque estas personas lo que dan por sentado con la pregunta es que si tan solo se fuera a manifestar así, de una forma más palpable, entonces más personas creerían en Él. Más personas abandonarían su ateísmo, su agnosticismo, su escepticismo, su sendecismo y se convertirían en creyentes, ¿no? Más personas. Eso es lo que se supone que sucedería si Dios fuera a manifestarse más. La respuesta a estas personas es que no, que esto no es lo que sucedería. Y lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús con una muchedumbre. La primera iglesia termina con una membresía de ¿cuántos? 100 personas, ¿no? Aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos en la primera iglesia en Jerusalén. De una muchedumbre, algunos calculan hasta millones de judíos que vieron la manifestación visible de Dios en la encarnación de nuestro Señor Jesús. El Dios que aquí el texto dice que se ha manifestado en carne. No creyeron en Él. Increíblemente, sorpresivamente. Y las personas que dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no hace más evidente su existencia para que yo pudiera creer en Él? Y la respuesta, no, esto no funciona así. Y vamos a cerrar aquí, terminar la introducción que es necesario, ¿no? Comentar esto. La respuesta a estas personas es que Dios se ha manifestado en una forma básica, en dos formas. En una respuesta directa les decimos a estas personas que Dios se ha manifestado sin discutir a detalle el argumento en la creación física de la cual nosotros somos una parte. Y esto es un argumento basado en la cosmología y se llama causa y efecto el argumento. La primera causa de todo lo que existe tiene que ser una causa infinita, omnipresente, porque estamos en un universo compuesto de espacio infinito y la causa siempre es más grande que el efecto. ¿Y qué es lo que ha dado lugar? ¿Cuál es la causa de todo el espacio infinito que existe? Y la respuesta es un ser infinito o omnipresente. Y así van cantidad de argumentos. La primera causa del tiempo, estamos atrapados en el movimiento, en el espacio, en lo que nosotros llamamos el tiempo. Y la primera causa del tiempo tiene que ser eterno, más allá del tiempo. Y así todos sus argumentos los conocemos. La primera causa de la energía en todas sus formas y todo el movimiento a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de todo lo que hay en el universo entero, en relación con la creación física, son formas de energía. Y la primera causa de este movimiento perpetuo que se manifiesta en distintas formas de energía tiene que ser una causa omnipotente. Y luego la primera causa del orden, la complejidad y toda la información genética que existe tan solo en el reino animal
sin hablar del ser humano, su cuerpo, el organismo más sofisticado en el universo, pero la información genética, la complejidad, el orden de todo lo que es la base genética de todas las formas de vida, tiene que ser una causa omnisciente. Omni quiere decir todo conocimiento, omnisciente. Y la primera causa, y cuando de inmediato comenzamos a hablar de nosotros, de los valores morales que tenemos como seres humanos, tiene que ser una causa moral. Ya hemos dejado la creación física y estamos aquí incluyendo los argumentos en relación con la justicia, en relación con el amor, en relación con el bien y el mal. La primera causa de estos valores, de este concepto de justicia y de bien y de mal, tiene que ser una causa moral, espiritual, justa, amorosa y obviamente personal. La primera causa de la vida tiene que poseer la vida, tiene que ser el autor de la vida, y así los argumentos. Y así, ¿no? Y concluimos que lo que ha dado lugar a todo lo que nosotros conocemos como la realidad del cosmos y nuestra propia existencia, en este argumento de causa y efecto, la cosmología, la primera causa tiene que ser personal, vivo, infinito, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, de igual manera justo, moral y espiritual. Y en la lista terminamos con todos los atributos, las características y las cualidades del Dios que se ha manifestado así. Esa es la primera respuesta a los que dicen, si Dios existe, ¿por qué no hace más evidente su existencia? Y cuando les contestamos en la forma más sencilla, la prueba más grande de la existencia de Dios, portador de la imagen del Creador, la prueba más grande de la existencia de Dios es la existencia del hombre, el portador de su imagen. Pero lo que vamos a discutir el día de hoy no es eso, sino la segunda forma, que es aún más contundente, más evidente, algo más obvio, más irrefutable, más innegable en relación con la existencia de este Dios. Dios se ha manifestado en la persona y obra de su Hijo. Es a saber, en la encarnación o en lo que nosotros llamamos la primera venida. Muchos confundan todo el concepto de la mundano, ¿no? De la Navidad, un concepto que hemos descartado en uno de los estudios entre semana, pero confundan la época navideña con lo que estamos señalando aquí. La primera venida de nuestro Señor Jesús, su encarnación, es la manifestación más grande, irrefutable, contundente de la existencia de Dios. Y el texto dice, este misterio para tantas personas es un misterio, como vamos a ver en el sermón, el más grande misterio. Dios ha sido manifestado en carne. En carne. Y esto es el tema de la encarnación, la vida terrenal, el ministerio público, obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Y en este misterio, vamos al primer capítulo del Evangelio según Juan, el Dios invisible se hizo visible. El Dios ilimitado llegó a ser limitado. El Dios infinito llegó a ser finito. El Dios eterno llegó a pertenecer al tiempo. El Dios que es totalmente independiente y aparte de la creación, llegó a ser una criatura dependiente dentro de esa creación. Y así los argumentos que conocemos en relación con su encarnación, el omnisciente se hizo físicamente presente. El que sostiene todas las cosas fue sostenido por su mamá, por físicamente hablando, su madre, la Virgen María. El Creador llegó a ser una criatura, pero no en la forma que nosotros pensábamos que Dios debería de haberlo hecho. Lo hizo, como ya lo vimos en el estudio entre semana, por el milagro de su encarnación.
Y en el Evangelio según Juan, en su primer capítulo, el versículo 14 dice lo que 1 Timoteo dice, aquel verbo que al principio es identificado con Dios y coigual y coeterno con Dios, el creador que existía, que es en ese sentido el creador del cosmos, el universo y el hombre mismo. En los primeros 4 versículos del Evangelio según Juan tenemos este argumento. Y luego en el versículo 14, aquel verbo, es la palabra griega logos, verbo, fue hecho carne. Se encarnó, lo que en la forma más sencilla lo explican, Dios se hizo hombre. Incluso hay libros, ¿no? Con ese es el título del libro, Dios se hizo hombre. Y aquí lo que es la duda es la pregunta de tantas personas, ¿por qué no se manifiesta ese Dios? El texto dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, que es único en su clase. Vimos esa gloria del unigénito del Padre, y de inmediato el comentario lleno de gracia y lleno de verdad. Y lo que el corazón humano anhela, en teoría, es de que Dios se manifieste. Si es que existe, si es que exista, andan buscando en dónde lo puedo encontrar, cómo lo puedo ver, cómo lo puedo conocer. Y la respuesta, el Dios hombre, el Dios, en el contexto técnico teológico entendemos se trata de la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesús. En el misterio de la existencia trinitaria de Dios hay cosas insondables, pero ese Dios asumió una naturaleza humana. En lo que comentábamos entre semana en el lenguaje apostólico, esto fue un don inefable, inexpresable, imposible de explicar con palabras humanas y sin lugar a dudas es inexplicable. Y no obstante, este Dios manifestó su propia gloria, como el texto lo dice. La gloria de su ser, la esencia de su naturaleza, sus atributos, las cualidades y características que le pertenecen como Dios. Y todo lo que fluye de esto, los beneficios, gracia. Los beneficios, verdad. El argumento, gracia y verdad, ¿no? Todo lo que conocemos acerca de este Dios se manifiesta en la persona y obra de Cristo, y esto es lo que resulta en que tengamos el conocimiento de su verdad y seamos objetos de su gracia. Y sin discutir lo que comentábamos al principio, yo decía, si Dios fuera a manifestarse en una forma más visible, más abierta, más directa, no creerían más personas en Él, porque el hecho de creer en Él es la obra del mismo Dios. La fe no es de origen humano. El hecho de creer, confiar y entregarnos a esta persona que se encarnó, nuestro Señor Jesús, no es algo humanamente fabricado, no es producto de la inteligencia, no es producto de un proceso de razonamiento, no es fruto de ninguna sabiduría humana, no es fruto de haber visto, acabamos de decirlo, ¿cuántos judíos lo vieron? Presenciaron sus milagros incluso, pero nunca fueron conducidos por este mismo Dios a creer verdaderamente en Él. Permanecieron incrédulos de principio a fin, dando a entender que creer no es un asunto simplemente de comprobar o mostrar o demostrar con evidencias, con argumentos, con razonamientos, aunque esto es importante. Es lo que estamos haciendo ahora, estamos razonando, estamos argumentando y sin embargo estamos dando por sentado que el Dios que se manifestó en la persona y obra de su Hijo es el que hace la obra, ¿no? De convencer a cada persona destinada a creer en Él. Y los demás nunca van a creer así. Ahora termina la introducción. Y ahora vamos a discutir el día de hoy en este asunto un solo punto que se divide en 3 argumentos. Y el punto es lo siguiente. Cristo mismo hizo
muchos comentarios acerca de sí mismo. Cristo mismo comentó a profundo, en una forma, como vamos a ver en este bosquejo, muy amplia. Cristo mismo explicó la verdad acerca de sí mismo. Ese saber, creo que pusieron en la transmisión Navidad y no me acuerdo qué es lo que pusieron ahí, lo que Cristo dijo acerca de su primera venida, acerca de su venida. La primera la tenemos que distinguir porque habrá una segunda. De la misma persona que se encarnó en su primera venida, habrá una segunda venida. Pero lo que nosotros llamamos técnicamente su primera venida o su encarnación, de este asunto Cristo habló muchísimo. Y vamos a terminar el día de hoy viendo nuevamente esta lista de propósitos que fueron señalados por él mismo en relación con su primera venida. Pero antes de llegar a eso, vamos a este primer bosquejo. Cristo afirmaba, y lo que voy a tratar de hacer el día de hoy por el tiempo, hay cantidad de textos, vamos a buscar muy pocos, la mayoría los tengo aquí en el bosquejo, los voy a citar. Y incluso son cantidad de versículos en los cuales Cristo habló de sí mismo, de su venida a este mundo, habló continuamente, y en la lista de cosas que afirmaba, que explicaba, que comentaba, escuchen bien, en primer lugar, afirmaba su autoexistencia previa a su encarnación. Dio a entender que existía antes de encarnarse, obviamente, ¿no? Pero al afirmar su existencia previa, al decir, yo he venido a este mundo, siempre decía, pero yo existía antes. Y el texto que voy a citar aquí es Juan 8. De cierto os digo que antes que Abraham existiera, remontándose hace cuántos miles de años, por lo menos, vamos a poner una cifra de varios miles de años antes de su encarnación, yo existía. Antes que Abraham existiera, es Juan 8, 58, 59, yo soy. Y de inmediato los judíos al escucharlo tomaron piedras para apedrearlo. Y esto lo vamos a ir viendo cada vez, ¿no? Pero afirmaba su existencia previa al fundador del judaísmo, previo a al que llamamos el padre de la fe, incluso cristiana, el padre Abraham, el primer, entre comillas, técnicamente judío, antes de que el judaísmo, antes de que Abraham, el fundador, el padre de la raza, existiera, yo existía. Es el primer comentario. Ahora, segundo, Cristo afirmaba no tan solo lo anterior, sino que existía previamente en el cielo. Que Él existía en el cielo y poseía gloria celestial antes de encarnarse. Y los textos aquí son muchísimos. Escuchen, Juan 3, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, uno de sus títulos, Hijo con mayúscula, título de divinidad, que está en el cielo. El texto es uno de los más discutidos porque aquí se refiere a lo que comentábamos entre semana. Al encarnarse asumió una naturaleza humana, pero no dejó su naturaleza divina. Y el texto dice, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, esto es su encarnación, y al mismo tiempo el Hijo del Hombre, y el verbo es presente, que está aquí frente a ustedes, estoy en mi encarnación, y como en virtud de mi naturaleza divina, estoy simultáneamente estoy en el cielo, en su naturaleza divina, que es omnipresente, incluso en el cielo. Luego en Juan 6 dice, el pan de Dios, el discurso sobre el pan celestial, es aquel que descendió del cielo. Y así comienza la bomba, ¿no? Afirmando que existía previamente
He descendido del cielo, Juan 3:13. He descendido del cielo, Juan 6:33. Aquel que descendió del cielo es aquel que da vida al mundo, pero el punto que nos interesa, yo descendí del cielo, yo existía antes en el cielo. Luego en Juan 6:62 la pregunta, cuando estaban discutiendo con él, les hizo la pregunta, ¿y qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir, yo he descendido, y si vuelvo a subir al cielo, a donde yo estaba primero, antes de venir a este mundo, yo estaba en el cielo. Si vieras al Hijo del Hombre subir, ¿acaso entonces no van a creer en mí? Y la respuesta es que no. Y luego en Juan 8:23, escuchen, lo dijo en una forma tan fuerte. Estaban otra vez molestos. En cada contexto tenemos que brincar todo el argumento que rodea la afirmación, porque el tiempo se nos acabaría explicando cada contexto. Pero vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y bien lo que dice, vosotros sois de este mundo. Lo vuelvo a decir, ustedes pertenecen a la creación física, a este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo. Yo he descendido del cielo. Ustedes son de la tierra. 8:23 del Evangelio según Juan. Y luego, en la forma más fuerte, escuchen, cuando estaban en el mismo contexto, más adelante en Juan 8 discutiendo, dice, sí, y decía, nosotros, nuestro Padre es Dios, y les dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, me amarían. Ustedes no me aman ni me reconocen, porque no son de Dios como lo dicen, pero yo soy de Dios. Y luego el tecnicismo, yo he salido de Dios. Escuchen el lenguaje. Yo de Dios he salido y he venido. Y fuertísimo el comentario. Yo he salido de Dios. Yo he venido de Dios. No he venido de mí mismo, mas Él me envió, identificándose como el Mesías. Pero, ¿cuán fuertes son estas palabras? Y luego en Juan 17, en lo que algunos lo consideran es su oración previo a la pasión, al Getsemaní, en la cruz. Al principio de esta oración en Juan 17 dice, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiera. Antes que el mundo fuese, yo estaba cerca de ti y yo tenía gloria. Glorifícame con esa gloria, la que dejó en su encarnación, la que ocultó tras el velo de su carne. Ahora dice, glorifícame con esa gloria que yo tenía antes. Entonces, esto es solo el segundo punto, y que es lo que hemos visto hasta ahora. Dice, antes de que Abraham existiera, yo existía, y luego yo existía en el cielo, yo he descendido del cielo, yo abandoné mi gloria al tomar la forma de un siervo, según Filipenses 2, al encarnarme, y ahora que se estaba acercando a su pasión y muerte, y luego sepultura y resurrección, pide para que sea restituido, restaurado a esa gloria que había dejado. Ahora, así comienza la lista de cosas. ¿Qué dijo Cristo acerca de sí mismo? En su primera venida dijo todo esto, y ahora vamos a ver mucho más, mucho más. Hizo una larga lista de afirmaciones en relación con sí mismo, en relación con su existencia previa, en relación con su adoración, glorificación, exaltación, incluso, y esto fue siempre el punto más polémico, más fuerte, más discutido con los judíos, siempre se identificaba como Dios. Como Dios. Por ejemplo, prometía que regresaría en su segunda venida, no en su primera, sino en su segunda venida, que vendría abiertamente con la gloria de su Padre. Y el texto es Marcos 8,
cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. El contexto es, si ustedes se avergüenzan de mí ahora, ¿qué van a hacer entonces? ¿Qué van a hacer? El Hijo del Hombre se avergonzará de ustedes. Si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes cuando me toca venir en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Dice que voy a regresar, no como ustedes me ven ahora, sino con la gloria de mi Padre. El texto, Marcos 8:38. Luego, en una lista polémica de ejemplos, se identificaba a sí mismo como el objeto legítimo de adoración, como lo sigo diciendo, y aún más importante, el objeto legítimo de fe. Esto es el tema, ¿cuántas veces? Es página tras página la lista de textos en donde exigía fe. Exigía que las personas que lo estaban viendo creyeran, que creyesen en él. Y los textos aquí voy a citar algunos. Todo aquel que creyere en Cristo, que creyere en mí, no se pierda, para esto he venido, es Juan 3:15, van a tener vida eterna, pero todos aquellos creyendo, es un gerundio en el griego, en mí, son los que no se van a perder. Yo soy el objeto de fe. Yo soy el objeto de fe, incluso salvadora. Ustedes tienen que creer, confiar y entregarse a mí. Y este argumento lo vemos en el ejemplo que voy a citar aquí del ciego de nacimiento, cuando lo echaron fuera los judíos, escuchando Cristo que los judíos lo echaron fuera de la sinagoga, lo buscó y lo encontró, y en la plática que tiene con este hombre que fue sanado de su ceguera, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, lo has visto. Y el que habla contigo, él es. Y de inmediato la respuesta, creo. Y la palabra creo y luego la palabra Señor, curios, reconociendo su divinidad, su señorío. Y luego dice, y le adoró. Se identificaba frente al ciego de nacimiento, ahora sanado, como el legítimo objeto de fe, de creencia, de fe salvadora incluso, y de adoración. Y así tantos ejemplos, ¿no? Repiten esta fórmula, no podemos detenernos para ver más ejemplos, pero luego el próximo punto es, en ningún punto contradijo a las personas que le identificaban como Dios. En ningún punto llegó a corregir o contradecir a aquellos que le reconocían como Dios. Los judíos le acusaban de esto. Él se hace igual con Dios, se hace igual a Dios. Pero lejos de decir no, lejos de corregir su error, hizo lo contrario. Le acusaban de blasfemar. En Marcos 2, en relación con aquel paralítico y otros ejemplos, ¿no? En donde perdonó el pecado. Que pretende perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? En Marcos 2:7 la pregunta. Y en vez de decir, yo no pretendo ser Dios, menos perdonar pecados, hizo lo contrario. Hizo lo contrario. Lo mismo sucedió en cuanto al discapacitado en el estanque Bethesda. Es un debate de si era cojo, paralítico, pero no podía levantarse, no podía echarse en el estanque de agua. Y escuchen lo que sucedió, cuando los judíos vieron ese milagro y comenzaron a discutir con Cristo lo que había sucedido, su respuesta fue, mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Yo estoy obrando aquí y la obra que estoy realizando es la obra de Dios. Y le acusaban de violar el sábado y otras cosas, pero en el texto dice que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Apúntanlos, Juan 5:17-18. Y el argumento es fuertísimo. Los judíos entendían que
al decir que Dios es mi propio Padre, se hacía igual a Él, igual a Dios. Y luego viene el texto al cual volveremos en el mismo Evangelio según Juan. Llegó al extremo de decir yo y el Padre una cosa somos. Es Juan 10, 30 a 39. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, respondiendo Jesús, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me quieren apedrear? Y le respondieron los judíos, no por una buena obra que hayas hecho, no por eso que te vamos a apedrear, no, sino por blasfemia, por blasfemar, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Y sigue el debate y termina Cristo diciendo, si no hago obras de mi Padre, entonces no me crean, no creáis en mí, no creen en mí, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras. A esto volveremos. Creen en mí por las obras que estoy haciendo para que conozcáis y creáis. Y cuando le acusaban de hacerse igual con Dios, diciendo yo y el Padre una cosa somos, luego agrega en su respuesta, para que creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Qué es esto? Es coigualdad. Es una sola esencia divina en donde hay dos, aquí tan solo dos personas, el Hijo y el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y de inmediato procuraban otra vez pedrearle, pero se escapó, se libró, se salió de sus manos. Y el tema aquí, en este punto, es en relación, es un comentario que viene en Juan 10, en medio del discurso sobre Cristo como el buen pastor y el verdadero Mesías. Y en medio de este debate sobre el buen pastor y su identidad mesiánica, les dice, yo y el Padre una cosa somos, y luego termina, yo estoy en el Padre está en mí. Y otra vez lo trataron de apedrear. Y así, ¿cuántos ejemplos tenemos de esto? De no contradecir, de no corregir a los que le identificaban como Dios. Por ejemplo, cuando Tomás metió sus manos, ¿no?, en su costado y respondió, Señor mío, Dios mío. Esto es post-resurrección. El apóstol Tomás reconociendo a nuestro Señor Jesús como su Señor y como su Dios. Incluso hay más cosas en el contexto. Este punto de identificarse con Dios y de identificarse como Dios es el punto en un sentido más fuerte. Yo soy Dios encarnado, es lo que estaba diciendo. Ahora, en el bosquejo hay que seguir. Cristo afirmaba, ¿cuántas veces? Su derecho de exigir, de demandar una lealtad absoluta hacia su persona. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y la lista, madre, padre, hijo, hija. Incluso en otros contextos se mete de por medio el tema de la pareja. Esto es exigir el primer lugar en nuestros corazones. Exigía esta lealtad, exigía el primer lugar en nuestros corazones. Estaba al hacer esto, estaba colocándose en el mismo lugar que le corresponde tan solo a Dios. Tan solo a Dios. Y al exigir este lugar, o sea, ¿Cristo es Dios o estaba blasfemando a Dios? ¿Cristo es Dios o estaba exigiendo lo que sería en un momento dado un acto de idolatría? Al reconocerlo, al darle el primer lugar en tu corazón, esto sería la peor idolatría posible, a menos que Él fuera Dios. Y luego afirmaba constantemente que el Padre y el Hijo son coiguales en sus obras. Escuchan, coiguales en sus obras y en su honor. Aquí voy a leer un texto en donde todo esto está combinado. Cuando
dijo, mi Padre hasta ahora obra. Este texto lo estábamos citando hace unos momentos, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no tan solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre. Porque todo lo que hace, esto también hace el Hijo juntamente con el Padre. Todo lo que el Hijo ve que el Padre hace, lo hace el Hijo, pero ahora al decir lo hace juntamente. Y luego el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere, da vida. Porque el Padre nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio se lo entregó al Hijo. Y hasta este punto en la lista de cosas está diciendo, las obras del Padre son mías. Lo que el Padre hace, yo lo hago. Lo que yo veo que Él hace, yo lo hago. Pero luego, juntamente lo hago. Y luego, la obra de resucitar a los muertos, o incluso de dar vida espiritual, es lo mismo, vida eterna. El Padre es el único que puede hacer esto, pero yo lo hago también. Yo, a los que yo quiero, les doy vida. Y luego termina con todo el juicio, me lo entregó a mí. Yo soy el juez aquí, el juicio es mío. Y termina el discurso diciendo, para que todos honren al Hijo, tal como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Coigualdad, ¿no? ¿Cuánto se ha discutido este punto? El Hijo afirmaba ser coigual con el Padre en sus obras y en su honor. Y al final, el que no me honra a mí como de igual manera como le honra al Padre, no está honrando ni siquiera al Padre. Y así, una y otra vez estos argumentos. Luego decía, el próximo punto, que el Padre, el que le envió al mundo, estaba buscando su gloria, la gloria del Hijo. Porque la gloria del Padre resulta ser la gloria del Hijo. La gloria del uno está vinculada con la gloria del otro. En Juan 8, en el mismo debate ahí, dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca. ¿Quién estaba buscando su gloria? El Padre. Más adelante, en 8:58, si yo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros dicen que es su Dios, es el que a mí me está glorificando. En Juan 8:54. Entonces, coigualdad en su honor. ¿Cuán fuerte es ese argumento? Coigual en su gloria. La gloria es la esencia, ¿no? De la naturaleza divina en este contexto. Y el que le glorificaba al Hijo con esa gloria es el mismo Padre. Y luego, la bomba, yo creo que es la más fuerte, que les molestaba y les inquietaba y enojaba más a los judíos, el hecho de usar esta fórmula yo soy. Es una tremenda lista de ejemplos. La lista de ejemplos en donde Cristo utiliza la fórmula ego eimi en el griego. Yo soy. Esta frase yo soy es la misma que se encuentra en Éxodo 3 cuando Moisés está frente a la zarza que está en llamas y quiere saber quién es el Dios, quién es la voz, quién es la persona que le está hablando, que le está llamando. Y la respuesta, yo soy el que soy. En el hebreo es una parte de los debates sobre el nombre Jehová. En el hebreo el argumento es que los tres tiempos del verbo ser están en la fórmula, pasado, presente, futuro. Es la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios. Pero el punto, yo soy el que soy. Y Jesús repetidas veces se identificaba con este nombre. Antes de que Abraham existiera, comenzábamos con esta cita, yo soy.
en Juan 8:58. Y los judíos entendieron de inmediato la implicación. Es el mismo nombre de Dios. Y luego, en el mismo discurso, les dijo, moriréis en vuestros pecados a menos que creáis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. A menos que ustedes creen en mi verdadera identidad, yo soy el verdadero Dios, ¿no? Entonces van a morir y van a ir a la perdición. Y luego en el mismo argumento, en Juan 8, llega al extremo de decir, cuando levantares al Hijo del Hombre, y es una referencia técnica a su muerte en la cruz del Calvario. Levantarse es un modismo que está en una lista de textos en donde la idea es como Moisés levantó la serpiente de bronce, yo tengo que ser levantado. Y en el discurso con Nicodemo, esto es el lenguaje, y se repite varias veces, dando a entender en qué forma iba a morir. Levantado es la muerte en la cruz. Cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Y la fórmula, yo soy la luz del mundo. La misma fórmula en Juan 8, yo soy pan de vida. El yo soy en Juan 6, pan de vida. Yo soy en Juan 10, el buen pastor. Pero cada vez la misma fórmula. Yo soy frente a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Y el texto que cantamos aquí tan seguido en los cultos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero cada frase, ¿no?, que se agrega a la identificación yo soy, es una parte de un solo argumento. Esta fórmula yo soy es la forma para identificarse como Dios. Es un título divino. Y por eso se enojaron tanto los judíos. Y luego en relación con esto, afirmaba cuántas veces su autoridad única, en base a su verdadera identidad como el Mesías, como Dios encarnado, tenía una autoridad única. Y esta autoridad va por muchos caminos, incluso es una parte de los mismos debates con los judíos. Por ejemplo, en Marcos 2, en relación con la sanidad del paralítico, voy a leer el texto. Le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Este tema lo vimos hace poco en la miniserie sobre los milagros. Algunos de los escribas que estaban sentados ahí razonaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. Tan solo Dios puede perdonar. Y de inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Levántate y anda. O sea, ¿cuál es más fácil? ¿Sanar al paralítico o perdonar sus pecados? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Por eso dijo al paralítico así. Y el punto, esta autoridad de perdonar pecados es mayor que la autoridad para sanar cualquier enfermedad. Incluso el dilema es mucho más complicado. La enfermedad es simplemente consecuencia física en todas sus manifestaciones de la descomposición, deterioro que viene como resultado de la caída, lo que sucedió en el Génesis 3, la tierra maldita, la sentencia de muerte que nunca ha sido quitada y la enfermedad, lo sigo diciendo, en todas sus manifestaciones, en forma directa se remonta hasta la caída de Adán y Eva y la maldición que sobrevino a la creación física, incluyendo el cuerpo, y la sentencia de muerte, y en el contexto, la realidad de la muerte, es una consecuencia del pecado. Pero el punto, es fácil sanar una enfermedad, es humanamente hablando imposible perdonar el pecado.
Pero Dios, los judíos estaban bien acertados, bien centrados en este punto. Tan solo Dios puede perdonar el pecado. Es imposible humanamente hablando. Tan solo Dios lo puede lograr. Pero Cristo llega y dice, yo puedo hacer la una y la otra cosa, porque yo he venido a quitar de por medio el pecado, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo hizo. Pero el punto, cuán grande esta autoridad, no la tiene ningún sacerdote, no la tiene el farsante en Roma, les aseguro que no. No lo tiene ningún ministro, no lo tiene ningún pastor, misionero, obrero, menos ni un evangelista como Billy Graham puede perdonar el pecado. Tan solo Dios lo puede perdonar en virtud de la obra de su Hijo. Pero en este caso, el mismo que hizo la obra salvadora, nuestro Señor Jesús, tiene poder, tiene autoridad de perdonar el pecado. Y en la lista de cosas aquí, hay que resumirla porque se nos está yendo el tiempo y tenemos que terminar con este primer argumento. Cristo tenía de igual manera autoridad sobre el día sábado y hay cantidad de debates con los judíos. El Hijo del Hombre es Señor, Curios, dueño soberano, a Él le pertenece también el sábado. El día de adoración bajo la ley mosaica, el día de adoración bajo la ley mosaica, el antiguo pacto, ¿no? Al antiguo pacto se refiere la ley mosaica, y ese día simbolizaba desde un principio, según Hebreos 4, la obra terminada, la obra completada. Después de 6 días de creación, Dios descansó el día séptimo. Y en Hebreos 4, este descanso, este argumento de que hay un reposo el séptimo día, este día apuntaba al descanso en Cristo. Es un gran argumento en Hebreos 4:10, lo pueden discutir a fondo, ¿no? Leyendo el texto lo van a ver. El que ha entrado en su reposo, y el argumento, los judíos nunca entendieron que el día sábado representaba el descanso de las obras para salvarnos. El que ha descansado, el que ha entrado en su reposo, ha descansado de sus obras, tal como Dios descansó de sus obras creativas al principio. Y el argumento es, por medio de la fe, descansamos en Cristo. Con razón, el sábado le pertenece. El sábado apuntaba en el simbolismo, en la tipología, a su obra completada, a su obra perfecta, y los que confían en esa obra descansan de sus obras, reposan. Hay en el argumento aquí todo el tema de la salvación, no por obras, no por nuestras obras, sino por la obra terminada de Cristo, por la obra completada a través de su encarnación, vida perfecta, muerte y resurrección. Nosotros no tenemos nada que hacer para ganar o merecer nuestra salvación, pero estos debates interminables sobre el día sábado y el argumento, el sábado me pertenece a mí, yo soy la persona que establecí ese día como el día de descanso, yo soy la persona que descansó de sus obras en el libro del Génesis. Y así los argumentos. Autoridad para perdonar pecados, autoridad sobre el día sábado o el único camino de salvación, lo voy a decir así, autoridad sobre los ángeles. Tengo autoridad sobre los ángeles y tengo autoridad sobre todos los creyentes que se llaman técnicamente en el Nuevo Testamento sus escogidos. Habló así, escuchen en Marcos 13, cuando verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, haciendo referencia a la profecía de Daniel en su capítulo 7, ustedes van a ver a mí, me van a ver regresar, no en mi primera venida, no, esto no está pasando ahora, pero en mi segunda venida vendré con gran poder, con gloria, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Los ángeles le pertenecen. Y sus ángeles serán enviados desde
el extremo hasta el extremo del cielo en el texto, enviado sus ángeles a reunir a todos los creyentes y se llaman a sus escogidos. De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, sus escogidos, recogidos. Pero el argumento, los ángeles a mí me pertenecen, yo soy el Hijo del Hombre. Los escogidos, todos sus creyentes son mis ovejas, a mí me pertenecen, son mis escogidos. Entonces, autoridad sobre todos los seres inteligentes que habitan el universo. Aquí el argumento está limitado a los ángeles santos y a los escogidos. Y luego terminó, y esto es otra bomba para los judíos, hay que apurarnos aquí. En el argumento, en el bosquejo, colocaba su autoridad y sus palabras al mismo nivel como las palabras de la ley moral y los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Es saber, colocaba su autoridad y sus palabras al mismo nivel como Dios. ¿Y cuántos ejemplos? El Sermón del Monte es esto. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Eso es lo que la ley mosaica dice. Eso es lo que Moisés apuntó. Y cualquiera que cometiere homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo, el argumento, esto es lo que fue dicho, pero ahora yo os digo, todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Y cualquiera que le llama a su hermano necio, será culpable ante el Sanhedrín. Y cualquiera que le llama fatuo, son dos palabras fuertísimas en el griego para maldecir y ofender, será expuesto al infierno de fuego. En el Sermón del Monte, lo que fue dicho, y muchas veces es la mala interpretación incluso de los judíos de la ley mosaica, pero yo os digo, sus palabras son colocadas al mismo nivel y en realidad por encima de la ley mosaica, haciéndose así Dios. Y los judíos escuchaban, esto es lo que Dios dio a Moisés en la ley. Y ¿cómo se atreve a decir, mas yo os digo? Como si tuviera autoridad por encima de la ley mosaica. Y la respuesta, claro que sí. Y luego en Marcos dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, otorgando a sus palabras la misma eternidad, la misma autoridad perpetua, como todo lo que entendemos como la palabra de Dios. Sus palabras no pasarán. Llegó al extremo en Juan 12 a decir, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Su palabra será usada para juzgar a cada persona incrédula en el día final. Entonces, ¿qué tipo de autoridad? Reclamaba esta autoridad, exigía que los seres humanos que le escuchaban reconocieran su autoridad. Y luego llegó a este extremo, quizás el más grande reclamo aquí, afirmando una autoridad universal sobre todos los seres humanos. En Juan 17, en su otra vez supuesta última oración, dijo, le has dado, orando al Padre, a mí el Hijo, me has dado autoridad sobre todo ser humano, autoridad sobre todo hombre, autoridad sobre toda la humanidad. ¿Para qué? Para que dé vida eterna, para otorgar vida eterna a todos los que le has dado. Esto es el gran tema de un pacto entre el Padre y el Hijo, sobre todos los que se salvarán. Ese pacto no nos interesa, salvo para confirmar lo mismo. ¿Cuán grande es esta autoridad? Algunos dicen que esas son las palabras más profundas que salieron de su boca. Cristo dice tener autoridad sobre el destino eterno de todo ser humano, de cada persona que haya existido, que ha vivido y que vivirá. Autoridad sobre todo ser humano
en relación con su salvación, en relación con su perdición eterna. Y así el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Ahí está el argumento. Una y otra vez, yo tengo este poder. Yo les doy vida eterna. En la parábola del buen pastor, en relación con sus ovejas, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Yo les doy a mis ovejas vida eterna. Esta autoridad universal sobre la vida, la fortuna y lo más importante, el destino eterno de cada ser humano. Eso es lo que él decía acerca de sí mismo. Afirmaba incluso el poder de otorgar, de dar el don del Espíritu Santo. Y hay una larga lista de textos, no es necesario citarlos, tan solo yo os enviaré de parte del Padre el Consolador, el Espíritu de verdad en Juan 15. Luego en Juan 16, si me voy, enviaré el Consolador. Y si no me voy, no vendrá el Consolador. Pero el punto es, os lo enviaré. En Juan 16, el versículo 7. Y hay una larga lista de estos ejemplos. Incluso eso es lo que estaban esperando el día de Pentecostés, el cumplimiento de esas promesas. Pero el poder de enviar, de dar, la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu. Y esta persona es enviada al corazón de cada creyente por el mismo Cristo. El único que tiene esta autoridad es Cristo. Y nuestra mayor necesidad es la obra del Espíritu para abrir nuestros ojos, para cambiar nuestro corazón, para obrar el milagro del nacimiento nuevo, para transformarnos y santificarnos. Pero el Espíritu Santo, sin discutirlo, la persona que no se llama, en este argumento es un gran tema entre paréntesis, no se llama a sí mismo la atención. No sé si lo estoy diciendo bien. No llama la atención a sí mismo, sino siempre pone el foco, pone la atención sobre Cristo. El gran misterio, ¿no?, de la tercera persona de Dios, el Espíritu. Y no vamos a discutirlo más. El punto sigue siendo, Cristo es el que da el don del Espíritu. Ahora termino este argumento con lo siguiente. Llegó a este extremo nuestro Señor Jesús al hablar de sí mismo, de su primera venida. Llegó a este extremo. Llegó al extremo de decir, verme a mí es verle a Dios. En el argumento en Juan 14, muéstranos el Padre. La respuesta a Felipe, el que me ha visto, el que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? El que me ve a mí, no simplemente me está viendo a mí, sino también le está mirando, le está viendo al Padre. No porque el Hijo y el Padre sean la misma persona, no lo son, sino porque el Hijo es la imagen visible de Dios y el único que revela al Padre. Este argumento es tremendo porque en el argumento, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo es algo importantísimo. Los unitarios creen que no hay tres personas en la divinidad y que es una sola persona disfrazándose a veces como el Padre, a veces jugando el papel del Hijo y a veces disfrazándose como el Espíritu. Pero esto es falso, incluso es una herejía de perdición. En una sola esencia divina hay tres personas. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. Y sin embargo, dice Cristo, el que a mí me ha visto
al Padre. Ahora, ¿por qué hablaba así? Escuchen bien, porque no existe un Dios diferente del Hijo de Dios encarnado. Comenzábamos nuestro estudio con esto. ¿Cómo es que Dios no se haya manifestado más? Eso es lo que quieren saber muchos. La respuesta es: se ha manifestado muchísimo en la persona de su Hijo. No hay un Dios diferente del Hijo de Dios encarnado. No hay un Dios que no sea semejante a Jesús. En este sentido, no hay otro actor, no hay otro corazón, no hay otro Dios. Algunos dicen: no hay un Dios más severo, hay un Dios más duro. No, nada de eso es cierto. No hay un Dios más severo, no hay un Dios más misericordioso, no hay otro Dios más santo, más amoroso, más justo y más glorioso que Cristo Jesús. Cristo es Dios. Él es la mismísima imagen. Es un tecnicismo en Colosenses. La imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. La palabra imagen no es una copia ni una fotografía. Es una manifestación exacta del carácter, la naturaleza y la persona divina. Es la manifestación visible de Dios. En Hebreos 1:3 el argumento es más fuerte. Cristo es la expresión exacta de su naturaleza, la imagen visible de la naturaleza invisible de Dios. De tal modo que conocer a Cristo es conocerle a Dios. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Si a mí me han conocido al Padre. Si a mí me han visto al Padre. En Cristo conocemos la justicia de Dios sin temor, la santidad de Dios sin miedo, el poder de Dios que tan solo está obrando para salvar y perdonarnos, el amor de Dios en toda su plenitud. El argumento es gigantesco aquí cuando decía: nadie ha visto al Padre. No, el Hijo de Dios lo ha revelado en Juan 6:46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que proviene del Padre. Este ha visto al Padre y este es el único que revela al Padre. Entonces, en este sentido, escuchen bien, afirmaba su igualdad con el Padre. ¿Y hasta cuál extremo? Va más allá de decir: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, porque es una sola esencia divina, aunque hay dos personas aquí, el Padre y el Hijo. Pero luego ven hasta cuál extremo llega a este extremo. La manera de responder a mí, la forma de reaccionar ante mí es igual a la forma de responder al Padre. El que a mí me aborrece, Juan 15:23, a mi Padre también aborrece. Si me aborrecen y me rechazan a mí, me aborrecen y me rechazan a Él. De igual manera, el que me recibe a mí en Mateo 10, recibe al que me envió. Si ustedes me rechazan, a Él le están rechazando. Si ustedes me reciben, a Él le están recibiendo. Porque lo vuelvo a decir, yo soy el único que revela al Padre. Yo soy el único, lo vuelvo a citar, 6:46, que ha visto al Padre. Y yo soy el único que ha salido del Padre. El único que realmente conoce al Padre. Apunten el texto, Mateo 11:27. Nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo. ¿Qué es esto? Yo soy el único que conoce a de veras al Padre, y el Padre es el único que a de veras me conoce a mí. Y luego dice, el Padre a mí me ha dado este poder. Escuchen, lo vuelvo a citar. Nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Él es el único que nos puede revelar al Padre. Lo que decíamos al principio, ¿por qué Dios no se ha revelado más? Y la respuesta: se ha revelado muchísimo en la creación física, se ha revelado en una forma contundente, palpable, real, en la persona y obra de su Hijo. Y Él es el único que puede abrir nuestros ojos para que creamos y veamos esto.
Y luego termina con que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo tan solo revelo a los demás, les revelo al Padre. Pero ahora yo soy el único camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre a menos que sea por mí. Y este texto tan citado resume todo lo anterior. El único mediador entre Dios y los hombres es el Dios hombre, nuestro Señor Jesús. Ahora sigo diciéndolo, esta parte de nuestro tema, hay que terminarlo, con lo siguiente. En Juan 10, ya citábamos la fórmula y tenemos que detenernos aquí un momento nada más. Dice Cristo, yo y el Padre, escuchan, una cosa somos. El lenguaje aquí es entre el más discutido y el más polémico sobre la existencia trinitaria de Dios. Yo y el Padre, muchas versiones de la Biblia, la traducción es uno somos. Y de ahí vienen los unitarios, dando a entender que el Hijo es el Padre es el Hijo. No, nada de esto es cierto. La traducción correcta es la que estamos dando, es de la versión antigua. Yo y el Padre, no dice una sola persona somos, no, una sola cosa somos. Y de inmediato la reacción, es blasfema, y tomaron piedras para apedrearlo, y su argumento, tú siendo hombre, te haces Dios. Y luego Cristo, para que conozcáis y creáis lo que citábamos antes, el Padre está en mí. Es una cosa decir eso, es otra cosa decir, y yo estoy en el Padre. Esa es la fórmula técnica. Una esencia divina somos. Compartimos la misma naturaleza divina, así lo voy a decir. Y procuraban otra vez prenderle, ¿no? Y se salió de sus manos. Los versículos 30-39 de Juan son la cita. Ahora, hay un tecnicismo aquí, es necesario detenernos. La traducción una cosa somos, ¿no? Viene de una palabra griega que se traduce una cosa. Y la palabra en griego es gen, H-E-N. Y escuchan, neutro en género, no masculino. Por eso no se traduce uno somos. Eso sería en masculino, uno, la misma persona somos. No, es neutro. Por eso la traducción una cosa somos. Y quiere decir, somos uno en esencia, somos uno en naturaleza, somos uno en nuestros atributos, somos uno en perfecciones, en poder, en autoridad, en amor, en gracia, en misericordia. Somos el mismo Dios. Es un argumento, y podríamos detenernos más tiempo, pero el más discutido, una sola esencia somos, así lo voy a decir, aunque son dos personas. Y en este punto hay que concluir. Jesús afirmaba en este punto su divinidad y, vean, repetidas veces su omnipresencia. Lo vimos al principio. El Hijo del Hombre lo estaban mirando en la tierra y decía que está en el cielo, en su naturaleza divina, omnipresente. En donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Aunque seamos así el día de hoy, ¿no? Unos cuantos, está omnipresente. Y su omnipresencia es continuamente hasta el fin del mundo. En Mateo 18:20, Mateo 28:20, su omnipresencia que se manifiesta en una forma real en el corazón de cada creyente. Está presente mediante el Espíritu Santo
el mismo Jesús. Por eso se llama el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo en Romanos 8 y en otros textos. Pero en este argumento, Cristo afirmaba su divinidad, su esencia divina, omnipresencia con el Padre. Y luego, termino con estos puntos, afirmaba que Él mismo se iba a resucitar de los muertos. Anticipando su muerte, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomarla. Y luego afirmaba lo que comentábamos entre semana, nadie me la quita. No habría muerto, ni en la cruz del Calvario, a menos que Él mismo entregara su vida. Y luego la volvió a tomar. Este poder divino, ¿no? El autor de la vida, en Él está la vida. Él es la esencia misma de la vida, está en Él. Y luego afirmaba que tenía el poder de hacernos verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre os hace libres, en Juan 8, en el mismo debate, ¿seréis verdaderamente libres de qué? Libres de la culpa, la condenación y el castigo de nuestros pecados, libres de la esclavitud, del dominio y el reino del pecado, libres incluso de la muerte como consecuencia del pecado. Para los creyentes, la muerte ya no es muerte, el único que nos puede librar de todas las consecuencias del pecado es Cristo. Y así la lista. Otros puntos afirman su autoridad sobre el diablo, su autoridad sobre los demonios. Esto se ve continuamente en los 4 evangelios, en las confrontaciones con los ángeles caídos y su reacción ante el Hijo de Dios encarnado. Otros textos hablan de su impecabilidad. Llegó al extremo en este argumento en Juan 8, muchos de esos argumentos ahí están. ¿Quién de vosotros me haya culpable de pecado? Afirmaba su santidad, su impecabilidad, su amor perfecto para con el Padre, para con su prójimo. ¿Quién de ustedes me acusa? ¿Quién de ustedes me hace culpable de algún pecado? Identificándose así con el Dios 3 veces justo, santo e impecable. Entonces la lista termina y aquí lo voy a resumir en esta forma, con lo que hemos visto. Cristo, ¿qué dijo acerca de sí mismo? Dijo que había venido del cielo. Dijo que había existido antes en el cielo. Dijo que había sido enviado por el Padre. De parte de Dios el Padre fue enviado a la tierra. Decía tener una relación única con el Padre. Decía ser el Hijo, mayúscula, Hijo de Dios. Decía ser igual con el Padre. Decía ser uno con el Padre. Decía ser la manifestación visible del Padre. Y en la lista de cosas las hemos visto, decía, escuchan, que el Padre le había entregado el juicio y la autoridad sobre cada ser humano. Decía que el Padre le iba a glorificar y decía que tenía una gloria con el Padre antes del comienzo del mundo. Decía ser el único que había visto al Padre y decía que Él era digno del mismo honor como el que recibe el Padre. Decía ser el único camino al Padre, el que usaba el mismo nombre, yo soy, el único, escuchen, que tenía la prerrogativa de perdonar los pecados y el único que podía dar el Espíritu Santo y que podía resucitar de los muertos y que podía salvar y el único que tenía el poder de librarnos del pecado, del infierno, del diablo. El que decía todo esto, Cristo. ¿No? Mis palabras nunca pasarán. Yo soy digno del mismo honor. Yo soy digno de la misma adoración. Yo soy el único objeto de la fe salvadora. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que creer en mí, tienen que entregarse a mí, tienen que darme
el primer lugar en sus corazones, tienen que doblegarse. Y la lista la voy a cortar. En todo lo que hemos escuchado, tenemos un gran bosquejo sobre lo que Cristo decía respecto a sí mismo. Ahora, les dije que íbamos a buscar algunos versículos. Ahora buscan en sus Biblias todos estos que hemos estado citando. Algunos los han estado buscando, los demás simplemente escuchando. Ahora les pido que buscan en el mismo evangelio de donde muchos de esos textos proceden, el evangelio según Juan, y quiero que veamos por un momento y nada más el siguiente punto. El siguiente punto. Vamos a Juan, su capítulo 10, y después vamos al capítulo 20 del evangelio según Juan. Estamos hablando aquí todavía. En Juan 10, escuchen lo que vamos a leer aquí, que tiene mucha importancia. El tiempo se nos está yendo y no podemos detenernos para discutirlo a fondo, pero es importantísimo entender este detalle. En Juan 10, en su capítulo 10, vamos en su capítulo 10, al versículo, ¿lo tienen? 38. Comencemos en 37. Cuando le acusaban de blasfemia en el versículo anterior, dice, si no hago obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Qué es esto? Cristo dice, si ustedes no ven en mis obras algo que confirma lo que estoy diciendo, entonces no creen en mí. En 38, mas si las hago, la contraparte, ¿no? Aunque quisieran no creer en mí, aunque no crean directamente en mí, creer a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que estábamos citando en los versículos anteriores, la misma fórmula está de por medio aquí, y otra vez procuraban prenderle, ¿no? Y se salió de sus manos. Ahora, el punto aquí es importantísimo. Cristo dice, bueno, todo esto lo que estoy diciendo, todo lo que hemos resumido hasta ahora, si no creen lo que les estoy diciendo, fíjense en las obras. Vean mis obras. Pongan atención en mis obras. Si las obras no confirman lo que estoy diciendo, entonces nadie debería de creer en mí. Y así termina el Evangelio. Vamos hasta el capítulo 20 del Evangelio según Juan. Así termina este Evangelio. En su capítulo 20, termina el Evangelio diciendo en el versículo 30, hizo Jesús muchas otras señales, muchas otras, así lo voy a decir, señales milagrosas, muchos otros milagros. En presencia hay 7 milagros narrados en el Evangelio según Juan, culminándose en la resurrección de Lázaro. Pero vean, otras señales las hizo, que no están escritas en el Evangelio según Juan. Pero las que están narradas aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, están registradas estas obras. Ahora hay que entender el argumento. Acabamos de verlo en el capítulo 10 y aquí lo vemos al final del Evangelio. El que decía todo esto, lo confirmaba, lo ratificaba, ¿no? Lo autentificaba. Ese es el gran argumento. Cristo fue autentificado como el Mesías, como Dios encarnado, no tan solo por sus palabras, no tan solo por todo el paquete que hemos resumido el día de hoy, sino por sus obras. Por sus obras. Aquí lo voy a decir,
por sus milagros, por estas señales. Comprobó, demostró categóricamente su reclamo de ser el Hijo de Dios encarnado, se confirmó por estas obras. Y aquí hay un gran argumento en una forma de síntesis, lo tengo que resumir. Escuchen bien. Lo que vemos es, al mismo tiempo que Cristo decía todo lo que hemos visto y más, hacía obras. Estos milagros que confirmaban sus palabras. Cuando dijo, soy el pan de vida, procedió a efectuar el milagro de la multiplicación de panes, la alimentación milagrosa de una muchedumbre de personas, 25,000 panes, 10,000 pececitos, ¿no? En una forma de clonación o creación instantánea, el milagro. Cuando dijo, soy la luz del mundo, procedió a sanar al ciego de nacimiento en Juan 9. El ejemplo de la multiplicación de panes, el primer ejemplo en Juan 6. Luego dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, frente a la tumba de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y procedió a resucitar a Lázaro. ¿Qué es esto? Sus palabras fueron confirmadas, fueron autentificadas por sus obras. El tema aquí es gigantesco, no lo podemos analizar a fondo el día de hoy, pero hay que decir una lista de cosas en una forma de síntesis. Lo que vemos en los 4 evangelios es lo siguiente. Los milagros realizados por Cristo fueron milagros caracterizados por una lista de factores, comenzando con lo que hemos dicho. Cristo realizó estos milagros, no estamos negando su dependencia del Espíritu y el papel del Espíritu Santo en estos milagros. Y sin embargo, Cristo realizó estos milagros por su propia voluntad, por su libre albedrío, ¿no? Hay una lista de casos cuando oraba, pero tan solo él decía, tan solo para que los demás vieran su relación con el Padre, y por su propia voluntad procedió a realizar el milagro. Hizo milagros por su propia voluntad, en base a su propio poder. Por esto, mi Padre está obrando y yo, ya lo hemos citado varias veces, y yo estoy obrando. Esto es mi poder. Tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar es Dios, pero yo tengo este poder. Yo quiero perdonarte. Yo te digo, tus pecados te son perdonados. Y estos milagros entonces, escuchan, confirmaban todo lo que decía. Confirmaban su señorío. Confirmaban su poder sobre los elementos, las fuerzas de la naturaleza, sobre el clima, sobre el agua, sobre la lluvia, sobre el viento, sobre los enfermos, sobre todas las enfermedades, su poder sobre los ángeles, buenos y malos, los demonios, incluso su poder sobre la muerte misma y su poder para dar vida eterna, ¿no? Este poder, ¿no? Lo confirmaba mediante sus obras. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los que vieron estas obras instintivamente reconocían su divinidad. Instintivamente, automáticamente se postraban ante Él. Y en la lista de estos milagros, es increíble. Abundantes milagros. Si fuéramos a detenernos, sanidades espectaculares, curaciones instantáneas, innegables, incluso milagros de creación, están de por medio, constantemente, ¿no? En una lista de ejemplos, y todos estos milagros, todas estas obras autentificaban todo lo que él decía. Y eso es lo que acabamos de ver. Él decía, bueno, si no creen lo que estoy diciendo, vean las obras, miran lo que estoy haciendo.
Y lo que estoy haciendo es suficiente para mostrar quién soy. Ahora termino con esto. En el argumento que acabo de resumir aquí, vemos a nuestro Señor Jesús repitiendo los milagros que están al principio del Génesis. Los milagros incluso de creación. Cuando vamos al libro del Génesis, lo que encontramos es esto: la creación sobrenatural y instantánea de todo lo que viene alistado ahí, todo lo que es la creación física. Y el argumento es tan fuerte. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. En el Salmo 33, Dios dijo, y fue hecho. Dios mandó, y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Dijo tal cosa, y así sucedió. Este punto, la creación sobrenatural y instantánea de todo lo que existe, sin ningún retraso, sin ningún lapso de tiempo, sin demora, sin ni siquiera un proceso de por medio. Y cuando llega nuestro Señor Jesús, vemos lo mismo, vemos exactamente lo mismo. De repente un hombre ciego de nacimiento, sin demora, sin retraso, recibió su vista. De repente el agua, brincando 10, 12, 14 pasos, intervalos en el proceso de convertir agua en vino, de repente el agua se transformó en vino añejado. De repente un hombre muerto, se llamaba Lázaro, salió de la tumba. Lo mismo con cada ejemplo, los paralíticos, los leprosos, ¿no? Toda la lista, incluso en el griego, en el lenguaje, en el idioma en cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay una lista técnica de palabras usadas para describir cada enfermedad conocida en aquel entonces. Y Cristo y sus apóstoles después tenían ese poder de sanar milagrosamente a quien sea, de la enfermedad que fuera, que sea, se sanaban estas personas. Ahora, termino con esto. Al ver a 5,000 hombres y sus familias, la fórmula aquí abarca hasta un mínimo de 20,000 gentes. Por eso el cálculo 25 panecitos, no, 25,000 panecitos. Y no son 2, 3 o 10,000 peces, son por lo menos 10,000 pececitos. Y escuchan, con la apariencia de edad, la creación instantánea o clonación como sea, de panes que nunca fueron horneados, nunca el trigo fue ni sembrado, ni cosechado, ni horneado, ni vendido en el mercado, nada de eso, menos pececitos que nunca estuvieron en el mar de Galilea, que no fueron pescados ni siquiera, sino instantáneamente, con la apariencia de peces y panes normales, ¿no? La alimentación milagrosa de estas gentes. En el milagro de convertir agua en vino son 450, 600 litros de vino añejado al instante, ¿no? Y el encargado de la fiesta piensa que es el mejor vino jamás que han probado, pero se convirtió instantáneamente el agua en vino. Estoy invirtiéndolo aquí. ¿Y cuál es el punto? Esta capacidad de crear, así lo voy a decir, creativo, pertenece exclusivamente a Dios, ¿no? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Y la creación de la célula más sencilla tendría la apariencia
de edad. No vamos a discutir aquí los argumentos sobre el creacionismo. Están por todos lados, ¿no? Todos los seres vivos son evidencias de un plan, un propósito, de un código genético con una cantidad de información genética metida de por medio en el asunto, y los que no lo quieren entender, ¿qué es lo que sucedió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Preguntan y contestan a los científicos a ver qué te pueden decir. No te pueden decir nada, porque si todas las formas de vida no fueron creadas ya con sus sistemas de reproducción funcionando, entonces la gallina había fallecido, se habría extinguido, ¿no? Y si esto lo analizas desde la perspectiva genética y la reproducción y todos los procesos involucrados, ¿no? En masculino, femenino y la sexualidad y reproducción de la misma especie, la misma familia, la misma criatura, ¿no? Ya ves de inmediato si esto no es posible que se haya evolucionado a lo largo de millones de años. Eso es puro cuento. Ahora terminemos, habiendo resumido aquí el punto de que todo lo que Cristo decía lo confirmaba. Y esto es su testimonio. Lo que hemos visto el día de hoy es el testimonio de Cristo mismo, sobre sí mismo, sobre su primera venida, sobre el por qué vino en la forma, ¿no?, en que lo vemos aquí en su encarnación. Vino en esta forma, identificándose como Dios, y con esta lista terminamos, ¿no?, el día de hoy. Agregándolo a lo anterior. Este es un tema que hemos discutido en el pasado y es la conclusión por el día de hoy. El mismo Cristo nos hizo un gran favor al dar una lista de comentarios. Aquí en la lista hay 10 comentarios que él hizo en relación con la pregunta de por qué había venido. El que vino se identifica como lo hemos visto, lo confirma con sus obras. Y ahora, para concluir, nos hizo este gran favor, diciéndonos en una lista de textos que voy a ir citando, por qué vino. Sus mismas palabras, ¿no?, contestan nuestra pregunta original. Los que se preguntan por qué no se manifiesta Dios, por qué se oculta, por qué no hace tan evidente, ¿no?, su existencia. Nosotros hemos visto el día de hoy que Dios ha hecho más que manifestarse. Dios se encarnó. Y en la lista de comentarios que Cristo hizo, vamos a concluir acerca de su encarnación, lo que supuestamente se celebra en la época navideña. Ahora, primero, y voy a ir citando los textos, dijo Cristo que había venido, escuchen, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí se acaba el unitarianismo, en donde los unitarios creen que son, lo vuelvo a decir, manifestaciones múltiples de un solo Dios. No. He descendido no para hacer mi voluntad. Eso es la segunda persona de la divinidad. He descendido para hacer la voluntad de Él que me envió. No, y es la voluntad del Padre. Entonces, primero, he venido para hacer la voluntad de Dios. Este argumento está repetidas veces, cantidad de textos, no los voy a citar. Este es Juan 6:38. He descendido para hacer la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios
el Padre. Incluso en uno de los textos más importantes sobre esto, lo comentó Cristo en una forma muy fuerte. Y aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, y aquí se presenta, aquí estoy para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y la cita en Hebreos 10, en el versículo 7, ¿no? Que es una cita del libro de los Salmos, de una profecía acerca de su venida. Ahora, segundo, dijo el mismo Cristo, no he venido para acabar con la ley de los profetas, en el Sermón del Monte lo dijo, no he venido para abolir, no he venido para anular todo lo del antiguo pacto, sino para cumplirlo. Realizando una vida perfecta de justicia, amor para con Dios y para con el prójimo en su vida terrenal. Cumpliendo con todo lo que la ley y los profetas exigen, este amor para con el prójimo y amor para con Dios, vino para vivir en su encarnación una vida perfecta. He venido a cumplir eso. Su mismo testimonio. Tercero, en el debate con Pilato, uno de los más contundentes aquí, y Pilato quiere saber qué es verdad, ¿no? ¿Cuál cosa es la verdad? Y la respuesta de Cristo, ¿se acuerdan? He venido para dar testimonio. Esa es la respuesta que le da a Pilato. Yo he venido, el argumento está en Juan, en su Evangelio, en su capítulo 18, y dice, he venido para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que pertenece a la verdad, oye mi voz. ¿No? Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Eso es lo que Él mismo nos saca de dudas. Y este testimonio de la verdad es doble. La verdad es para decirnos la verdad acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Él mismo, su misión mesiánica como Salvador, su obra salvadora, el único que nos puede rescatar, la verdad acerca de la salvación, la vida eterna, la verdad, ¿no? Y al mismo tiempo, la verdad sirve para exponer, desenmascarar, poner de manifiesto toda mentira, todo engaño, todo lo falso. Es un gran tema. Hoy en día tenemos el fenómeno de un mundo que dice todo es verdad. Así todo es verdad, entonces nada es falso. Pero por lo contrario, si hay algo falso, entonces hay verdades. Y Cristo vino a dar testimonio de toda la verdad. Luego, en cuarto lugar, dijo repetidas veces, he venido para que tengan vida eterna, en Juan 10:10, para que la tengan en abundancia. Es la plenitud de vida eterna. No es el evangelio de prosperidad, sino la plenitud de vida eterna que consiste de conocer verdaderamente a Dios en la persona y obra de Cristo y en la salvación de nuestras almas. He venido para dar vida eterna. Juan 10:10. Por eso he venido. Y luego en Juan 9, he venido para traer juicio. Para traer juicio. Y es para juzgar al diablo, al pecado, y vencer a los enemigos nuestros, incluso la muerte que vino, pero para juzgar. Y su argumento en relación con este punto es uno de los más fuertes en relación con lo que hemos discutido el día de hoy. He venido para hacer juicio, escuchan, para que los que ven sean ciegos, y para que los que no ven, vean. El juicio es espiritual, ¿no? Para los que dicen ver y saber y entender, para que se queden ciegos he venido. El juicio es espiritual. Y para los que no ven, para abrir sus ojos, para que comprendan y vean, ¿no?, la salvación. En Juan 9:39-41. Ahora luego dijo,
que vino para dar su vida en rescate por muchos. El texto más fuerte de Mateo 20:28, dar mi vida en rescate por muchos. Y esto termina nuestro argumento, porque esto quiere decir que Cristo vino para salvar no a todos, sino a muchos, para dar su vida en rescate como sacrificio propiciatorio, pagando el precio del rescate por muchos. Esto es el argumento. He venido para rescatar y salvar y tengo que entregarme, tengo que ser el sacrificio propiciatorio, tengo que redimir, rescatar, comprar, pagando el precio, que es mi propia vida. Y esto quiere decir que sobre el pesebre en Belén estaba ya la sombra de la cruz. De igual manera como a lo largo de su vida terrenal, cuanto más durante su ministerio público, ahí estaba la sombra de esta cruz. La sombra de lo que haría al dar su vida en lugar de cada creyente. Y a través de su entrega logró la salvación eterna de su pueblo. De igual manera como el juicio de todos sus enemigos, destruyendo en toda la obra la muerte misma, ¿no? Fue destruida y su aguijón quitada en el caso de cada creyente. Y la sombra de la cruz estaba presente continuamente. Y en séptimo lugar, dijo que vino para llamar no a los justos, sino tan solo a los pecadores, a llamarnos al arrepentimiento. Es un cambio de opinión acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de nosotros mismos. Y en este arrepentimiento terminamos dando la espalda al pecado y entregándonos al mismo Cristo. Vino a lograr eso, a llamarnos al arrepentimiento y a dar el arrepentimiento, a obrar el arrepentimiento en nosotros. Y lo más sorprendente en esta lista, que es tremenda, la conocemos, viene esta bomba que muchas personas nunca lo han entendido, en donde dijo en Mateo 10 que no he venido para traer paz. Lo vamos a ver entre semana. Los ángeles anuncian paz, ¿no? En el coro amén, así lo voy a decir, que estaban cantando, y su audiencia, los pastores en el campo, y el anuncio es paz y buena voluntad. Y muchos piensan, bueno, para esto vino Cristo, para traer la paz. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino división, disensión, espada. Los enemigos de uno serán los mismísimos miembros de su familia, de su propia casa, ¿no? Se levantarán sus enemigos por lo que yo he venido a hacer. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10, 34 a 36. El tema, para terminar, es fuertísimo, porque todos quisiéramos tener paz. Y el mundo, ¿no?, que considera el cristianismo como el mayor fracaso posible, en ese punto se basan muchos de estos cínicos escépticos. Llevamos 2000 años y no hay paz. ¿Qué es esto de que se celebra en la época navideña la paz? Todos quisiéramos tenerla, todos quisiéramos vivir en paz. ¿A de veras? ¿A de veras? En los países en la época de guerra, ¿no?, que es la historia del mundo, en la época navideña, cese de fuego, salen al campo de batalla los alemanes, los británicos, los franceses en la Primera Guerra Mundial, todos a cantar Noche de Paz. Lo que cantábamos, ¿no?, al principio del culto, todos quisiéramos tener paz. Lo que el mundo caído anhela, lo que supuestamente celebran tanto, lo que la música popular, hasta hay un premio Nobel para los que nadie está en contra de la paz, es lo que nos dicen, ¿no? Todos quisiéramos tenerla. Pero ¿cuál es el problema? Esta paz
es fruto tan solo de la obra salvadora de Cristo y la reconciliación entre Dios y los hombres. Es una parte de lo que los ángeles estaban anunciando. La reconciliación, la restauración de una relación correcta con Dios es la única forma para tener paz. Para todos los demás nunca habrá paz. Y esta obra exige que la enemistad que domina el corazón humano sea quitada y transformada en amor para con Dios, amor para con el prójimo. Esta paz exige que la ira de Dios en contra del pecado sea apaciguada, sea quitada. Pero esto no va a suceder sin la obra de Cristo. Nunca va a suceder sin la obra salvadora de Cristo. Su obra que quitó de por medio nuestros pecados y siendo recibida dicha obra, tan solo así podemos ser reconciliados con Dios. Y el punto entonces, para traer paz al mundo, no. Para acabar con, no. Sino, tan solo habrá paz, ¿no? Para los que han sido reconciliados con Dios. Y todos los demás miren a los que han sido reconciliados con Dios como sus peores enemigos. Y por eso la espada. Por eso la matanza en Belén, incluso no lo vamos a discutir el día de hoy, de los, entre comillas, recién nacidos, inocentes. No, eso fue la respuesta del mundo. Eso fue la respuesta de Herodes, ¿no? Frente a la llegada del príncipe de paz, una matanza, masacre. Entonces con esto ya, Cristo vino. Su testimonio Lucas para buscar y hallar lo que se había perdido. Vino para buscar a sus ovejas perdidas. Vino para buscar a la moneda perdida. Así en la parábola de Lucas, vino a buscar al hijo pródigo. Lo que se había perdido, vino a hallarlo, vino a buscarlo, vino a rescatarlo. A eso vino. Y de principio a fin, el último punto, glorificó a Dios. Vino para glorificar a Dios. Y comenzaron así los ángeles cantando, gloria a Dios, lo que acabamos de cantar nosotros al principio del culto, gloria a Dios en las alturas. Así vino, ¿no? Nuestro Señor, de tal modo que terminó en su supuesta última oración diciendo, te he glorificado en la tierra. Juan 17:1. He acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? Y esto te glorifica. Y el punto por último entonces es, frente a todo lo que hemos escuchado, el tema de nuestro sermón, la Navidad, la primera venida de Cristo, logró todo lo que acabamos de decir. Y la pregunta, ¿creemos esto? ¿Hemos sido convencidos? ¿Es para nosotros esta manifestación suficiente para poder creer a de veras en Dios? ¿Creemos que Dios no se está ocultando, sino que se está manifestando? ¿O acaso sigue este Dios oculto ante tus ojos? ¿Sigue oculto? No lo puedes ver. No puedes creer en Él. ¿Sigues buscando alguna evidencia que pudiera faltar para convencerte? Esa es la tragedia. ¿Cuántos cientos de millones de personas? Estamos en el mes de diciembre. Estamos a menos de una semana de la supuesta fecha del nacimiento de Cristo. ¿Y cuántas personas en esta época del año creen a de veras lo que Él dijo?
acerca de sí mismo? Porque si no lo creen, ¿cómo se atrevan a celebrar algo como la Navidad? Si no creen este testimonio, si son incrédulos frente a estos milagros, estas evidencias concretas de su divinidad, si no le han recibido ni tienen la menor intención de recibirlo como su Señor y Salvador, si siguen en rebeldía, si siguen en su incredulidad, entonces lo que van a hacer en la época navideña es la peor hipocresía, es una farsa, es blasfemar a Dios, es escupir en su cara, es decirle a Dios, lo que yo quiero es un poco de Santa, algo de los reyes, el regalo prometido, quiero poder, placer y dinero, diversión, quiero un pretexto, ¿no? Para tener una feliz Navidad. Y de principio a fin, ¿no? Están ofendiendo, están pecando gravemente en contra de esta persona cuya primera venida la están rechazando. La verdad es que no quieren nada con él. Son de estas personas que quieren las bendiciones de Dios y nada de la persona de Dios en sus vidas. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estamos nosotros?